Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de nuestro podcast, donde analizaremos sobre las reflexiones y preguntas que deja el tema de la colonialidad y la presencia en la producción de saberes y de los momentos históricos de la educación en Iberoamérica. El día de hoy nos acompaña la profesora María Isabel Ramos, la profesora Melanie Muñoz, la profesora Catherine Dagua y la persona a quien les habla, el profesor Joel Ibarra. Hola, muy buenas tardes. Me presento, soy Catherine Dagua y en este podcast vamos a hablar sobre el concepto de la colonialidad. En primer lugar, es importante preguntarnos cómo se entiende el concepto de colonialidad. En el artículo denominado Colonialidad del Saber y Ciencias Sociales de Vaquero, Caicedo y Rico, año 2015, plantean que el conocimiento no es neutral, sino que está influenciado por estructuras de poder que han dominado la academia durante siglos. Para Vaquero, Caicedo y Rico, la colonialidad es un patrón de poder que persiste en las dinámicas propias de la existencia social moderna. En ese sentido, la colonialidad del saber se puede entender como aquellos conocimientos, ideologías o formas de pensamiento que están inmersos en la sociedad y que son producto de fuentes extranjeras y no son propias de un determinado contexto. En Colombia, a partir del análisis de revistas académicas realizados en ese artículo, se identificó un problema evidente. La ciencia política sigue estando dominada por marcos eurocéntricos. Pero, ¿qué implica esto en la práctica? Implica que las teorías políticas, los modelos de análisis y los referentes teóricos provienen en su mayoría de Europa y Norteamérica. Implica que los conocimientos de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y locales han sido sistemáticamente ignorados o, en el mejor de los casos, considerados solo como complementarios en lugar de fundamentales. Ante este panorama surge esta pregunta clave. ¿Es posible construir una ciencia social realmente descolonizada? Por otro lado, en el artículo La colonialidad del ser y del hacer, Juan David Gómez Quintero explica cómo la colonialidad no solo afecta a lo que sabemos, sino también quiénes somos y cómo nos percibimos en el mundo. Mientras en el primer texto abordaba la colonialidad del conocimiento, este profundiza en un aspecto aún más fundamental, la identidad. Uno de los conceptos clave que expone el autor es la mitologización del desarrollo. En pocas palabras, plantea que la idea del progreso y desarrollo que predomina en América Latina no es realmente propia, sino una narrativa impuesta desde la modernidad occidental. Se nos ha inculcado la creencia de que solo al parecernos a Europa podemos ser considerados avanzados. ¿Les resulta familiar? Esta visión distorsionada del desarrollo ha tenido consecuencias profundas. Ha generado el rechazo de nuestras raíces indígenas y afrodescendientes, ha impuesto modelos económicos que benefician más a los países del norte que a los nuestros, y ha llevado a que muchas personas sientan que su cultura, su lengua y su cosmovisión carecen de valor. Los autores nos invitan a cuestionar los modelos de desarrollo impuestos y a reflexionar sobre alternativas que respondan a nuestras realidades. Sin embargo, deja abierta una pregunta crucial. ¿Cómo podemos construir alternativas sin caer en la trampa de la dependencia del norte global? Haciendo este recorrido literario e histórico, es evidente el intento de homogenización que se buscó implementar desde el siglo XIX. La consolidación de los estados-nación en América Latina estuvo acompañada de un modelo educativo público que, bajo los ideales del liberalismo, buscaba homogeneizar la población a través de la educación. Al respecto, Offenbach afirma que los sistemas escolares pasaron a desempeñar un papel clave en la transmisión de valores nacionales para afianzar la integración de la sociedad en torno a un imaginario común. Es así como se consolidó la idea del nacionalismo, dejando de lado la diversidad étnica y cultural y las cosmovisiones propias de los pueblos indígenas. Aunque en el siglo XX el Estado tuvo que asumir un papel regulador frente a las desigualdades sociales, lo que impulsó la integración
de la población indígena y generó una mayor preocupación por su educación. Esto se conoció como indigenismo. La realidad muestra que estos esfuerzos han sido insuficientes. A través de la historia se han desarrollado distintas reformas y normativas con el fin de asegurar los derechos de la población indígena y promover una educación propia. Sin embargo, su aplicación sigue siendo deficiente e incluso excluyente en algunos casos, lo que evidencia la persistencia de estructuras coloniales en la implementación de estas políticas. Un ejemplo claro de esto es la prioridad que se le otorga a la enseñanza del inglés sobre las lenguas ancestrales. A pesar de la enorme diversidad lingüística en Colombia, además, cuando un niño, niña o adolescente indígena se traslada fuera de su comunidad para acceder a la educación en un entorno donde su cultura es minoritaria, se impone el español como lengua principal de enseñanza. En este sentido, Ossenbach menciona la castellanización del indígena, destacando cómo la educación ha funcionado históricamente como un mecanismo de imposición cultural y lingüística. Este panorama refleja cómo el sistema educativo colombiano sigue respondiendo a dinámicas homogeneizantes y a las exigencias de la globalización. En muchos casos, si un estudiante indígena desea acceder a la educación formal, debe elegir entre asistir a una escuela donde se enseñe en su lengua materna, si es que existe en su región, o adaptarse al español para ingresar a cualquier otra institución, donde además deberá aprender inglés. Si el sistema educativo colombiano estuviera verdaderamente contextualizado a nivel nacional, regional y local, se podría implementar un modelo de educación bilingüe en el que se prioricen las lenguas propias de cada territorio nacional, en lugar de imponer únicamente el inglés. Saludo para todos los oyentes. Les habla Joel Ibarra Jiménez. Y siguiendo un poco con esta línea de reflexión, es importante abordar otra problemática que atraviesa los sistemas educativos en la actualidad. Está marcada por las nuevas tendencias y la globalización. Tal como lo plantea Ossenbach, abro comillas, la calidad de la enseñanza está profundamente impregnada de una perspectiva economista y por la presión competitiva entre los países en un mundo altamente globalizado, cierro comillas. Esta afirmación demuestra cómo, bajo el discurso de modernización y progreso, la educación ha sido orientada hacia un enfoque centrado en la obtención de resultados, bien sea una prueba PISA, una prueba IFE, cifras, estándares y ranking, relegando así el sentido humano, social y transformador que debería caracterizarla. Desde un punto de vista crítico, nos enfrentamos a un sistema que ha convertido la enseñanza en un producto de exportación, adaptando sus métodos y contenidos a exigencias externas, muchas veces descontextualizadas de nuestra realidad, desconociendo las diversidades culturales, sociales y territoriales de nuestros estudiantes. Ahora bien, si revisamos la realidad de Colombia, se puede evidenciar que la globalización ha influido de manera decisiva en las políticas educativas. Pérez Idarra sostiene que fruto de ellos es la adopción de modelos pedagógicos predominantes en Norteamérica y Europa, junto con la creciente exigencia de niveles de inglés y otras lenguas extranjeras, así como la implementación de mediciones y estandarizaciones basadas en lineamientos internacionales. Sin embargo, estas tendencias suelen estar desvinculadas de la realidad del país, pues ignoran los contextos sociales específicos y minimizan las raíces culturales de los diversos pueblos que conforman nuestra nación. En ese sentido, se imponen criterios ajenos a las necesidades locales, lo que puede generar una brecha entre las políticas educativas y las dinámicas socioculturales de nuestro país, Colombia. Esto, en lugar de fortalecer el desarrollo educativo de manera contextualizada, podría acentuar desigualdades y desdibujar identidades culturales que deberían ser consideradas dentro del sistema educativo. Estas importaciones acríticas de modelos
no solo borra nuestras identidades educativas, sino que también desplaza la formación integral, aquella que, como lo advierte Gerardo León, la competitividad no debe conducirnos a los colombianos a olvidarnos de la equidad, la solidaridad, el desarrollo humano, la justicia social, la sustentabilidad ambiental, la democracia y la paz para la reconstrucción de nuestra región y la nación. Por eso es importante como docentes cuestionar, resistir y transformar estas dinámicas que reducen la educación a un número, un ranking, una competencia, ya que pues educar no es preparar para competir, educar es preparar para convivir, para transformar y para soñar con un mundo más justo y equitativo para todos. Otro de los elementos más visibles de la colonialidad es la influencia de la religión en la educación. El catolicismo, una de las principales banderas de la colonización, sigue presente en nuestro sistema educativo. Aunque en el siglo XIX, como lo afirma Ossenbach, comenzó un proceso de apartar todo contenido religioso en la educación oficial y en algunos países se instituyó la enseñanza laica, en Colombia y Perú el catolicismo permaneció como una asignatura obligatoria dentro de los programas educativos. A pesar de que Colombia es constitucionalmente un país laico y por ende su educación también debería serlo, en la práctica persisten fuertes influencias religiosas. La educación laica, aunque establecida en la normativa, muchas veces no se aplica de manera efectiva. Durante mi práctica docente, evidencié que la enseñanza de la religión se impartía exclusivamente desde el catolicismo, lo que no solo limitaba la diversidad de creencias, sino que también condicionaba la medición del desempeño académico. La docente tutora en esta área otorgaba calificaciones más altas a quienes profesaban la fe católica, mientras que aquellos con otras creencias recibían notas más bajas, incluso sus notas solo llegaban al 3. Esta práctica refleja cómo la educación sigue estando influenciada por criterios religiosos, que perpetúan la hegemonía de un solo credo, a pesar de la existencia de normativas que garantizan la libertad de culto. En este sentido, Pérez e Hidárraga señalan que las estructuras coloniales han perpetuado sistemas de poder y conocimiento que continúan afectando las prácticas pedagógicas actuales, demostrando que la descolonización del saber aún es una tarea pendiente. Para continuar, no debemos olvidarnos de que el concepto de educación está dotado de mucha historicidad, además de poseer una enorme complejidad. Pues de la idea sobre la realidad educativa que nosotros manejemos dependerá el tipo de historia de educación que construyamos como investigadores o que podamos enseñar en nuestras clases, en nuestra faceta de docentes. Sabemos que la educación ha transitado por diversas etapas y enfoques, ¿cierto? Desde metodologías centradas en la transmisión de conocimientos hasta modelos que promueven una experiencia de aprendizaje más activa y significativa. Posteriormente, pensadores pedagógicos modernos como Rousseau, Pestalozzi, Montessori, Dewey advirtieron la necesidad de acentuar o mudar el interés hacia el educando como actor principal en el proceso educativo y fijar la experiencia sensorial del niño como modo de conocer lo que lo rodea. Se asiste así a un tránsito de la necesidad de enseñar a la necesidad de aprender. Es así como asumir la pedagogía crítica en el contexto de la educación es pensar en un nuevo paradigma del ejercicio profesional del maestro. Es pensar en una forma de vida académica en la que el punto central del proceso de formación considere esencialmente para quién, por qué, cómo, cuándo y dónde se desarrollan determinadas actividades y ejercicios académicos. De allí la importancia de su aplicación. Actualmente resulta esencial velar porque las prácticas pedagógicas implementadas posibiliten
que el estudiantado asuma un papel activo, crítico y creativo con respecto a su realidad. Por tal razón, es esencial el óptimo empleo de métodos de enseñanza-aprendizaje que resulten innovadores y que vayan más allá del marco tradicional utilizado en el proceso educativo. Por otro lado, tenemos que, según Giroux 2013, en su obra La pedagogía crítica en tiempos oscuros, el neoliberalismo ha reducido la educación a un instrumento para la producción de trabajo, dejando de lado su potencial como medio para el desarrollo de la conciencia crítica y la reflexión sobre la sociedad, por lo que afirma que el neoliberalismo ha transformado la educación en una mercancía, por así decirlo, reduciendo el sentido de la educación a su valor económico y funcional, donde los estudiantes se ven como simples consumidores y los profesores como proveedores de productos de conocimiento. Entonces, la pedagogía crítica en este sentido se convierte en un acto de resistencia frente a la instrumentalización de la educación. Tenemos por otro lado que en la actualidad la interpretación de los problemas en un contexto específico se ha convertido en una habilidad crucial para la generación de estrategias pedagógicas efectivas. La educación en un entorno tan dinámico como el actual exige una constante reflexión y adaptación a las realidades cambiantes de los estudiantes y su entorno. Y se ve en la necesidad de revalorar los aportes de la pedagogía crítica en relación al currículo y su potencial contribución a la resignificación del aprendizaje significativo, para potenciar así el pensamiento crítico de los docentes y poder generar en los estudiantes una mejor forma de planteamiento y resolución de problemas. Focaliza al individuo a un pensamiento cuestionador que permite transformar la educación tradicional a una educación significativa. Entonces, sin lugar a dudas, hoy coinciden desde diferentes enfoques y perspectivas teóricas el reconocer la importancia del proceso constructivo de adquisición del conocimiento por parte del sujeto que aprende. La idea de un alumno que podía moldearse y dirigirse fácilmente desde el exterior ha sido cambiada por la idea de un alumno que proceda, comprende, interpreta y confiere significados a los estímulos e informaciones que proceden de su entorno. Finalmente, la pedagogía crítica no es solo un enfoque educativo, es una práctica política que debe apuntar a cuestionar y desafiar las relaciones de poder que dan forma a nuestras vidas y sobre todo a nuestras instituciones, según el autor Giroux. También teniendo como objetivo inspirar a los estudiantes a tomar medidas y hacer cambios positivos en sus propias vidas y comunidades. Esto se logra a través de un aprendizaje reflexivo e interactivo que se desarrolla dentro y fuera del aula, lo que significa que se deben vincular los resultados del aprendizaje con los problemas y desafíos del mundo real que preocupan a los estudiantes y brindar oportunidades para que los estudiantes apliquen sus conocimientos y habilidades para abordarlos. También se debe alentar a los estudiantes a reflexionar sobre su propio viaje, por así decirlo, su propio viaje de aprendizaje e identificar sus fortalezas, desafíos y sobre todo objetivos para un mayor aprendizaje y acción. Finalmente, la exploración de estos textos nos ha llevado a cuestionar la colonialidad. Si algo podemos concluir es que sigue presente en nuestras vidas de formas que a menudo pasan desapercibidas. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo descolonizar estos ámbitos? No basta con la crítica, es necesario construir alternativas. Para ello, debemos abrir espacios que reconozcan otros saberes, formas de ser y maneras de entender el mundo. En conclusión, descolonizar la educación y la pedagogía implica reconocer y valorar los saberes propios de las comunidades indígenas, así como derribar las estructuras eurocéntricas que han sido impuestas y que perpetúan la desigualdad. Es fundamental cuestionar las políticas educativas que privilegian el aprendizaje del inglés sobre las lenguas ancestrales, ignorando la riqueza cultural y lingüística del país.
Del mismo modo, es urgente erradicar prácticas discriminatorias dentro del aula, como aquellas que condicionan la evaluación académica según la afiliación religiosa del estudiante, perpetuando inequidades en lugar de garantizar una educación inclusiva y equitativa. En este sentido, el quehacer docente debe desarrollarse con una mirada crítica, considerando el contexto y las diversidades de los estudiantes, para que la planeación educativa responda a sus necesidades reales. La pedagogía crítica y decolonial proporciona herramientas claves para transformar el aula en un espacio de reflexión, autonomía, pensamiento crítico y cambio social, donde se reconozca la diversidad cultural y de saberes con el fin de transformar la educación y también nuestras dinámicas sociales.